El próximo 30 de junio es una fecha límite que fue establecida por la Superintendencia de Industria y de Comercio para que las personas jurídicas privadas registren las bases de datos que tienen en su poder, esas bases que nos piden a nosotros que llenemos información, deme por favor su correo, deme su teléfono, deme su dirección, y no solamente a nosotros como clientes, también a proveedores, que se llama pues el recurso humano. Pues hay una obligación de estas empresas que tienen que asegurar, que tienen que garantizar el cuidado de la información y tener muy clara la política de tratamiento de los datos personales. Carolina Solano es una abogada, es una especialista de la firma BS+M Abogados y que nos acompaña pues para hablar un poco sobre el tema y tener esto claro, que es muy importante porque el proceso se vence ahorita en junio. Pues doctora Solano, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, Mauricio y Carolina, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hablemos de habeas data y este latinajo. ¿Qué quiere decir habeas data? Habeas data es datos personales. Los datos personales que tenemos las personas naturales están protegidos por un derecho constitucional muy relacionado con el derecho de la intimidad. Y por ser un derecho constitucional, nuestros legisladores han establecido un marco jurídico para proteger esos derechos que tenemos las personas naturales frente a todos nuestros datos personales. Por ejemplo, para que no nos pasen cosas como, a ver si estoy entendiendo el tema, que a veces lo llaman a uno de una empresa supremamente desconocida, de una organización a la que uno nunca le ha dado sus datos. La cantidad de correos que le llegan. Claro, o le envían correos y además le tienen un montón de información. Usted vive en tal parte y queríamos ofrecerle no sé qué, como para que esas cosas no se presenten. Exacto, justamente para eso es que la ley 1581 ha previsto un marco para proteger nuestros datos personales. Nuestros datos personales no son solamente nuestros nombres, cédulas, sino es toda nuestra información familiar, nuestra información laboral, nuestra información financiera. Y este 30 de junio, que es lo que estamos llamando la atención de los empresarios, vence el plazo para que las empresas registren ante la SIC los datos que tienen, las bases de datos que tienen de sus trabajadores, de sus proveedores y de sus clientes que sean personas naturales. Pero, ¿qué garantiza que la SIC tenga eso, de la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Qué garantiza que tenga registrados esos datos? Sí, es muy importante que la Superintendencia tenga estas bases registradas porque va a tener mayores herramientas para hacer sus funciones de inspección, vigilancia y control. Antes de que estuviera en marcha esta plataforma, la Superintendencia tenía esas funciones, pero realmente no tenía las herramientas y la información total para ir a las empresas y verificar que estuvieran cumpliendo con las cuatro obligaciones principales que tienen. Pero fíjese que cuando uno da los datos le dicen a usted, acepta, entonces empieza en una cantidad de eléctrica así chiquitica como la de esta, así chiquitica, y por aquí abajo dice: al firmar esto usted acepta nuestra política. Para verificar nuestra política consulte la página tal, hable la página tal, hay un menú muy grande. O sea, es realmente farragoso muchas veces para usted entender esa letra menuda. ¿Le están haciendo trampa o largo, son una cantidad de páginas? ¿O está jugando limpio y usted simplemente es ingenuo y incauto? No. Antes de que existiera esta regulación, la manera en que se captaban los datos personales era realmente a voluntad y a discreción. Ahora con estas normas, las empresas de verdad tienen obligaciones que son controladas por la Superintendencia, que es muy rigurosa a la hora de sancionar a las empresas, y ya no se pueden capturar y utilizar esos datos personales de una forma discriminatoria, de una forma arbitraria. Entonces creo que las empresas sí van a tener que ser más rigurosas cuando captan nuestros datos y los utilizan. Si no lo hacen, nosotras las personas naturales podemos presentar denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que esta entidad, como policía del sistema, vaya y sancione. Pero ¿cómo nos damos cuenta? A ver, a mí me llaman entonces de una empresa, no sé, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Que cuando le dicen a uno, pues ya sabe uno a qué lo están llamando. Sí. Y dice, mire, es que yo le llamo para ofrecer un viaje que... ¿sí? ¿Cómo sé yo quién fue quien le dio mi teléfono? Mejor dicho, tiene uno como cliente, Mauricio, derecho a preguntarle a la persona que lo llamó, venga, ¿quién le dio mi número? Claro que sí. Y cuando eso ocurre, porque me ha pasado, las empresas dejan de llamar. Porque si uno les capta el nombre de esas empresas,
y les pide la información de cuándo fue que yo di esa autorización y ellas no están en capacidad de informarme, yo puedo inmediatamente presentar una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cómo hago? Entonces me llama, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Sí, a la orden. Entonces, señor Mauricio Arroyave, estamos interesados. ¿Yo qué le digo? Usted le dice, bueno, muchas gracias por llamarme, necesito que me dé su nombre, que me dé su apellido, me diga la empresa de donde me llama, y antes de que me ofrezca lo que quiera ofrecerme, necesito que usted me diga cómo obtuvo mis datos personales. Ahí le aseguro que le cuelgan la llamada buenísimo. Si ellos no tienen la autorización. Sí. Porque si la tienen, le dicen, claro, nosotros tenemos su autorización, viene de tal lugar. Si no, con darle esa información a usted, puede inmediatamente presentar la denuncia, que es supremamente fácil. La superintendencia ha dispuesto en su página web unos instructivos, manuales, y a la velocidad de un clic usted puede denunciar a quien ha captado sus datos personales sin su autorización. ¿Esa denuncia se puede hacer desde ya o hay que esperar a que empiece a regir el tema del 30 de junio, cuando ya las empresas tengan que haber presentado sus bases de datos? ¿O desde ya uno puede empezar a hacer eso? Desde ya, Carolina, uno puede hacer eso, porque la obligación existe desde la Ley Estatutaria 1581 del año 2012. Solamente que hasta ahora las empresas están siendo un poco más conscientes de estas obligaciones porque existe un plazo máximo para registrar la base de datos, pero la superintendencia tiene facultades desde esa época para verificar que todas las empresas cuenten con autorización para captar datos, que las empresas cuenten con políticas de tratamiento de datos personales y que las empresas estén custodiando la información. ¿Y qué sanciones hay en la ley, pues, para quien no acate esta orden, esta instrucción de registrar todas las bases de datos? Mauricio, las sanciones son de varias índole. La más dolorosa para las empresas son multas. Las multas, de acuerdo a la ley, pueden llegar hasta los 1.500 salarios mínimos y pueden establecerse de forma sucesiva. Esto sería, pues, para una empresa normal, pues, un gasto significativo. Sí. Puede incluso llegar la superintendencia a ordenar el cierre temporal y definitivo de las actividades que están asociadas con un tratamiento inadecuado de las bases de datos. ¿Cuáles bases de datos míos son públicas y cuáles privadas? Le pregunto porque, por ejemplo, mi Twitter es público. Entonces alguien puede recoger bases de datos de mi Twitter y eso no estaría violando la ley, ¿o sí? Mire, qué bueno que me pregunta esto porque hay una gran confusión frente al tema. Le aclaro. Los datos personales se dividen en categorías. Están los datos públicos, los datos semiprivados o privados y los datos sensibles. Los datos públicos son públicos porque reposan en una base de datos públicas y las bases de datos públicas son reconocidas por la ley, como las cámaras de comercio, el RUP, el RUES, licencias de conducción, registraduría nacional. El Twitter, el Facebook, Instagram, otros similares, no son bases de datos públicas porque no están reconocidas como bases de datos públicas. Lo que pasa es que es información puesta a disposición del público, pero no por eso adquieren la calidad de bases de datos públicas. Ah, entiendo. Entonces, porque si no yo diga, yo lo conseguí en la registraduría, ahí está su teléfono, o en no sé, un certificado de libertad de su propiedad, ahí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, las empresas pueden ir a las cámaras de comercio, que son bases de datos públicas, comprar bases de datos de representantes legales, de sectores, y hacer labor comercial con esa información sin necesidad de pedir autorización, porque son bases de datos públicos. Distinto ocurre si las empresas, por ejemplo, quieren utilizar redes como LinkedIn o Facebook para crear bases de datos con información que son informaciones privadas o son informaciones semi-privadas. En esos casos, para crear esas bases de datos y utilizarlas para fines comerciales, en fin, necesitan autorización de los titulares, de los particulares. Esos datos que nos decía que son sensibles son las contraseñas, por ejemplo, o las cuentas bancarias, ¿o cuáles? Los datos sensibles, que es el último grupo, son datos personales que están taxativamente determinados por la ley y que fueron definidos porque cuando se divulgan pueden poner en estado de vulnerabilidad a la persona. Se trata, por ejemplo, de condición racial, condición étnica, datos biométricos, como son las huellas, ADNs, videos, fotografías, tallas, compostura corporal, las inclinaciones sexuales, la información sobre salud. Y salud es especialmente sensible, por ejemplo, en las relaciones laborales, donde en el marco de un contrato laboral, el empleador tiene acceso a mucha información sobre salud de sus trabajadores. Entonces, cuando estamos en presencia de datos públicos, no es necesario captar autorización de los titulares. Cuando captamos datos semiprivados o privados,
a pesar de que se capten de una información que está dispuesta al público. Sí. Se necesita autorización y cuando estemos en el marco de datos sensibles, en ese caso se necesita captar autorización especial y Específica, custodiar sí. especialmente esa información. Doctora, los datos públicos le autorizan a cualquier empresa que me envíe correos, pero sobre todo que me llame a cualquier hora del día, en mis fines de semana, en cualquier momento. No, no creo. Sí tiene oportunidad de crear la base de datos, de darle un tratamiento a la base de datos, siempre y cuando sus datos estén dentro de una base de datos pero pública. lo que digo, mis datos, mi teléfono está en una base de datos público que yo suministré. Entonces, ¿me pueden llamar el sábado a las 6 de la mañana? No, no creo. No creo en principio porque es que este no es un derecho absoluto y las personas pueden usar el derecho pero no abusar del derecho. Y si lo están llamando a horas inadecuadas, sin su autorización, usted también tiene la capacidad de decir, usen mis datos personales de una forma que no me causen una afectación. Espero que no esté en esa situación y si está en esa situación, luego nos tomamos un café y yo le cuento qué tiene que hacer. Perfecto. No, a muchos seguramente me ha pasado alguna vez, claro. pues que me llaman, pero 7 de la mañana del domingo. Sí, no, y empresas con las que uno nunca ha tenido una relación, Sí, porque a veces hay exactamente. un banco o en fin que uno dice, sí, claro, como no van a tener mis datos, pero aún el en algunos banco lugares no. o la empresa de teléfonos se lo llama a uno a ofrecer, no sé qué, a las 7 de la mañana y dice, me ha pasado una que otra vez. Pues yo más que hablarles les cuelgo y les digo un par de cositas, pero sucede y muchos teléfonos. Para eso, para causarle a los usuarios, a los titulares, evitarles esos malestares. Y sobre todo que no vayan a utilizar información nuestra de forma indebida, porque realmente que nos llamen a las 7 de la mañana un sábado, pues nos causa malestar, pero que utilicen nuestros datos para otros fines, Sí. Que divulguen información financiera mía o información relacionada con mi seguridad, con mi familia. En un país con muchos desafíos en materia de seguridad, la ley justamente quiere evitar poner en esos estados de vulnerabilidad a los titulares de la información. Pues Carolina Solano, abogada de BS más M Abogados, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Mauricio y Carolina, un placer. Muy útil para todos. Muchas gracias. Con mucho gusto, Y que gracias. tengan buen